Buenas tardes a todos, mi nombre es Bruce Varela Catalán y en esta oportunidad estoy junto a mi compañero Diego Arayo Valle para desarrollar y poder explicar un poco el trabajo que hicimos para el curso de lenguajes de programación del año 2022 de la Universidad Tecnológica Bueno, Metropolitana. se tiene la función que va a validar la cadena, que retorna un dato de tipo entero, entonces aquí manda a llamar la cadena. Se crea el for que va a recorrer la cadena y vamos con los siguientes condicionales. Si el contador menor o el contador mayor son menores o iguales a 3, se tiene que retornar cero, por lo cual la cadena no es válida. Si los contadores son mayores a cero, se tiene que tampoco es válido. Si el largo de la cadena es menor a 4, se tiene que tampoco es válida, ya que se pide que sea un número, los dos operadores y el otro número. Vamos con el otro, que si el primer carácter es un símbolo, no puede ser, ya que el primer carácter debe ser un número. Entonces se tiene que no es válido. Eh, si el carácter no es un número, se ve qué tipo de operador es. Y según eso se tiene que, si el antecesor y el sucesor es distinto al operador, se va a tener que no es válido. Y lo mismo aplica para acá, para el otro operador. Y si el carácter no es ni un número ni un operador, se va a tener que no es válido, ya que debe ser o uno o otro. Y una vez, si el usuario ingresa correctamente la cadena y pasa sin problema en las condiciones, se va a tener que es válida, entonces va a pasar al siguiente función que va a operar la cadena. Tenemos la función operativa multidip2, que va a retornar un valor de tipo entero y aquí recibe la cadena. Entonces ejecutamos un for para que vaya recorriendo la cadena y evaluando los siguientes condicionales. Si el carácter no es un número, entonces va al contador de operadores, se le suma uno y se va a igualar el operador al carácter. Ya. Si el contador de operador es igual a 2 y el carácter es un número, se va a obtener el segundo operando, que en este caso sería b, como lo explica aquí en el main. Y si el contador de operador es igual a cero y es un número, se va a obtener el operando 2, que sea, el operando uno, perdón, que en este caso sería A. Y una vez listo eso, ahora ejecutamos la operación. Entonces, si el operador es el símbolo mayor que, se va a ejecutar la división por potencia de 2, que acá sale. Y si es un menor que, se va a ejecutar la multiplicación por potencia de 2. Y finalmente se retorna el resultado. Ya, buenas tardes, como continuábamos, acá el usuario se va a encontrar con la opción número 3, ¿cierto? Que va a seleccionar una matriz o de creación y despliegue de una matriz triangular T. Esta opción del menú guía al usuario a otro submenú donde le da a elegir las posibilidades entre 5 matrices triangulares, considerando la matriz triangular superior izquierda, la matriz triangular superior derecha, la matriz triangular inferior izquierda y la inferior derecha. También se detalla la matriz diagonal, ya que recordar que la matriz diagonal es una matriz triangular tanto de orden superior como inferior. Última opción para volver. Y todas son funciones aparte. Entonces, nos venimos en nuestro código, nuestro bonito código, y revisamos acá. Acá está. Entonces, llenar. Cabe destacar que en este submenú
va a guiar al usuario nuevamente, ¿cierto? Según la opción que haya ingresado. Si el y cada una de estas opciones tienen su propia función, tanto de llenar como para mostrar, ya que para llenar y mostrar una matriz triangular superior o inferior son distintas las funciones. Todos estos datos los estamos almacenando en un arreglo unidimensional, pero estamos trabajando como si fuese un arreglo bidimensional. Cabe decir, tenemos una matriz que la componen filas y la componen columnas, pero en realidad los datos estamos accediendo solamente a, a índices como si fuera un arreglo unidimensional. Y de hecho esto es. No hemos declarado en ningún momento un arreglo que sea bidimensional. De hecho, las matrices, por ejemplo, la función llenar, que son, voy a pasar a explicar a una, por ejemplo, que está superior derecha, y mostrar superior derecha también de manera recursiva, reciben un arreglo, simplemente. Un arreglo que está que contiene que va a contener los elementos que deben mostrarse en la matriz. Va a contener la cantidad de elementos que está previamente calculado también y la cantidad de columnas. Recordar que la cantidad de ceros, en una matriz triangular, la cantidad de ceros y la cantidad de elementos yo la sé si es que sé la cantidad de filas o la cantidad de columnas que, 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 que me va a indicar el usuario al fin de cuentas. Entonces, se empieza a recorrer el arreglo, que es, como digo nuevamente, un arreglo unidimensional, y si el contador de columnas es igual al contador de columnas, se aumentan los contadores de fila para poder mostrar. Esto básicamente lo hago para poder mostrarle al usuario qué dato está llenando dentro de la matriz. Y, y le indico que el dato que está llenando está mediado por una fila, ¿cierto? Y una columna. Entonces tiene que ingresar el dato tanto. ¿Mm? Tiene que ingresar el dato tanto de la fila tanto, de la columna tanto, de la matriz triangular, cuando realmente lo que se está haciendo es simplemente guardar el arreglo ni. Pero lo que se está mostrando al usuario es otra cosa. Una vez que se llene el arreglo, ¿cierto? Que ya metimos toda la cantidad de elementos que necesitábamos meter, eh, o asignar, disculpen, se va a mandar a llamar una función que es mostrar este arreglo bidimensional, ¿cierto? Que en realidad es un arreglo unidimensional. Y esto lo hacemos de manera recursiva o de manera iterativa, como en la matriz superior, la inferior. Las inferiores están hechas de manera iterativa. Vamos a mostrar la matriz, cómo se muestra la matriz superior derecha de manera recursiva. Y es que nuestro caso base podría ser que nos quedamos sin elementos y ya no tengo nada más que mostrar y no tengo nada que hacer. Entonces, en caso contrario, que me queden todavía elementos, yo voy a seguir llamando a la función hasta que ya no me queden elementos. Una vez que ya no me quedan elementos, vuelvo hacia atrás, ¿cierto? Y se empieza a ejecutar el código con los elementos enviados, que es cierto, un elemento que se le va restando cada vez un contador por cada vez que pasa estas funciones. El contador de filas se les va aumentando, ¿cierto? Va disminuyendo la cantidad de ceros a medida que yo voy imprimiendo las matrices, porque si imprimo una línea de la matriz, también imprimí tantos ceros. Entonces también los va contando y va imprimiendo eso. Va a ir imprimiendo tantos ceros eh, como filas tiene la matriz. Entonces, en el momento en que está imprimiendo. Y después voy a ir mostrando los elementos del arreglo, ¿cierto? Con un espacio. Vamos a detallar un poquito cómo funciona esto, ya que en la explicación quizás se vuelve un poco enredado, pero con un ejemplo quizás pueda ser más visible. Entonces, la creación y despliegue de una matriz triangular T, que nos están pidiendo, por favor ingrese cuántas filas tendrá la matriz triangular. Para trabajar con esto, asumimos que una matriz triangular la vamos a hacer como una matriz cuadrada. Entonces la cantidad de filas va a ser la misma que la cantidad de columnas. Entonces da lo mismo si yo le pongo tres filas, va a tener tres columnas. Pongámosle tres filas. Y acá tengo las opciones que le indicaba anteriormente, que el usuario se va a encontrar. Con una matriz, puede crear una matriz triangular superior izquierda, superior derecha, inferior derecha. Y estábamos analizando recientemente cómo iba a ser una superior izquierda, disculpe, superior derecha, una matriz superior derecha, que sería la opción 2 de manera incluso recursiva. Entonces me pide los elementos, estamos en estos momentos en la función llenar, la matriz superior derecha, y está pidiendo los elementos. Fíjense que es el elemento 00, como si fuese una matriz. Entonces voy a meter el elemento 1. El elemento 01. Entonces tengo la matriz y el siguiente elemento 601, después el siguiente elemento 602, y así porque
También recordar que parten del cero, porque los arreglos unidimensionales o los arreglos parten desde el cero como índice hasta el n-1. Entonces me pide el 2. Ahora introduzco el último elemento de la fila. Y vuelve, cambia de fila, bajo una fila. 5. Y ahora tengo un elemento menos, ¿ven? En la fila de abajo tiene 2 elementos, mientras que la fila superior, o sea, la primera fila tenía 3 elementos, la siguiente tiene 2, la última tiene solamente 1. Si es que tengo una matriz de 3×3. Y así es como se va a mostrar. Una matriz triangular superior derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y los demás elementos son ceros. Ahora, esto está hecho básicamente para ahorrar espacio en la memoria, ya que los elementos que están en cero no quiero que estén almacenados dentro de nuestro arreglo. Y solamente están almacenados los otros. Al momento de mostrarla, estoy mostrando estos ceros en la posición que debiesen estar. Y la estoy recorriendo como si fuera bidireccional, pero es una matriz unidimensional. Lo mismo para la creación y despliegue de una matriz triangular de otro tipo. ¿Cuántas filas tendrás? Pongamos 4 en esta ocasión. Y una matriz triangular superior, la inferior izquierda, por ejemplo. Y vamos a introducir el elemento 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9. Y como pusimos que era de 4×4, tiene 16 elementos en total, menos la cantidad de ceros que vendría a ser 6 ceros, tiene 10 elementos. Este es el último elemento. Y ahí está mostrado. Pero solamente están guardados en la memoria, en el acceso de la memoria, solamente están almacenados los elementos que son significativos. Los ceros no están almacenados en la memoria de la máquina. Solamente se muestran. Y por último podríamos mostrar también la matriz diagonal, que solamente nos va a pedir la diagonal. Y ahí está. Que también es tanto superior como inferior. Una matriz triangular superior o inferior. Bueno, el cuarto punto vendrían siendo las operaciones de unión, intersección y diferencia sobre un conjunto base. Y esto lo aplicamos, el usuario se va a encontrar con este menú, ¿cierto? Y va a ir a la sección número 4 o va a seleccionar la opción 4 y nos va a llevar eh, a esta parte del programa principal. Se va a crear un vector base, ¿cierto? Estamos trabajando con librerías de vectores, por si acaso. Se va a recorrer para mostrarlo. Se va a imprimir y se viene a mostrar un submenú, ¿cierto? Después de haber mostrado este conjunto base, que por definición del trabajo nos pedían que se generaran operaciones sobre un conjunto base que fuera del 0 al 15 con números enteros. Entonces 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tiene 16 elementos. Se aplican estas opciones y acá en este submenú es donde el usuario puede decidir qué operaciones son las que va a realizar con estos subconjuntos. Entonces tiene la opción 1 de generar un conjunto unión, ¿cierto? Unión de un conjunto sobre un conjunto base que ya creamos, la intersección entre el conjunto y el conjunto base, la diferencia producida por un conjunto sobre el conjunto base, son los tres requisitos que nos solicitaban. Entonces esas son tres funciones distintas. De hecho, hemos desarrollado 5 funciones relacionadas a esta tarea, ya que estamos trabajando con vectores como arreglos unidimensionales que vendrían siendo nuestros conjuntos y vamos a generar conjuntos nuevos. Entonces, lo que estamos desarrollando acá es mostrar. Y acá ya empezamos a trabajar con los vectores. Entonces, llenamos los vectores, ¿cierto? Tenemos las funciones de llenar vector, eliminar los repetidos, que vendrían siendo elementos repetidos. Tendremos la función de mostrar conjunto. Y al final tendríamos las 3 funciones que nos quedan, o sea, 6 funciones en total relacionadas a esta tarea. La función de unión de los conjuntos, de la intersección de los conjuntos y la diferencia de los conjuntos. Entonces, todas estas 3 funciones recibirían, disculpen, estas dos últimas funciones recibirían el conjunto que vamos a crear con el conjunto base. Son llamadas de cierta forma. Fíjense que en el programa principal se manda a llamar a la función mostrar conjunto. Y mostrar conjunto mostrará el conjunto que retorne de la función de unión conjunto, intersección conjunto, ¿cierto? O diferencia conjuntos. Esto enviándole lo que es retorna de una función de llenar conjunto. Entonces lo primero que va a hacer es mandar a llamar la función llenar vector, llenar el conjunto, ¿cierto? Llenar vector. Acá se solicita un elemento al usuario y una vez que el usuario ingrese primero cuánta es la cantidad de elementos que va a tener este vector,
o este conjunto, se proceden a ingresar uno por uno. Después dependiendo de la función que nosotros estemos solicitando, se va a llamar la intersección o la diferencia o la unión de conjuntos. Bien, entonces, por ejemplo, vendrían siendo la unión de conjuntos. También trabajamos con el sort, ¿cierto? Recordar que estamos trabajando con librerías de vectores y librerías de algoritmos. Entonces, se generan, la unión de conjuntos vendría siendo el conjunto bases más lo que está ingresando el usuario. Bien, si el usuario me ingresa, por ejemplo, acá vamos a mostrar, como ejemplificar un poco, qué es lo que pasa con nuestro programa principal. 4. Operaciones de unión, intersección, diferencia sobre un conjunto base. Ya dijimos que teníamos nuestro conjunto base que iba de 0 al 15. Ahora nos da el submenú que les estaba explicando recientemente, que nos da estas tres opciones: si es la unión, la intersección o diferencia, la operación que queremos hacer. Entonces, en este caso yo quiero hacer una unión de conjunto. Entonces indico la cantidad de elementos que tiene mi conjunto para unirlo con el conjunto base. Tiene 3 elementos: tiene el 17, tiene el 25, y ojo que podría meter el 8 o el 5. Ya estaba metiendo el 8, y el 8 ya existe en mi conjunto base, y la unión de ellos no va a hacer que se repita, porque también tenemos una función que es eliminar los repetidos, y acá podemos ver claramente ordenados los elementos donde el 8 no se repite, pero sí está el 17 y el 25 agregado al conjunto base. Entonces ese es el fin del conjunto nuevo generado por la unión de los dos conjuntos. Entonces, operaciones de unión de nuevo, y podríamos ver la intersección entre el conjunto y el conjunto base. Si yo les digo que mi conjunto tiene 5 elementos, van del 1 al 5, entonces la intersección vendrían siendo los conjuntos del 1 al 5. Por ejemplo, la diferencia producida entre mis conjuntos: si yo tengo un conjunto también de 5 elementos, tengo el 5, tengo el 7, tengo el 19, cosa que no está en el conjunto base, el 20 tampoco está, y el 25, el 26, ya 25, ahí está, 25. Fíjense que solamente el 5 y el 7 están en nuestro conjunto base para que los pueda restar. Entonces esta resta de nuestro conjunto base menos el conjunto que estamos introduciendo vendría entregando este nuevo conjunto que se ve acá, donde no existe el 5 y el 7. 4, 6, no está el 5, y del 6 saltamos al 8, no está el 7. Le hemos restado los elementos que introdujimos de nuestro nuevo conjunto. Eso es como ejemplificación, y son las 6 funciones que hemos trabajado para el desarrollo de esta actividad: intersección de conjunto, unión de conjunto, la diferencia de conjuntos, también el mostrar conjuntos, llenar el conjunto, que es llenar vector, la función, y la última función, que es eliminar los repetidos para que no se nos vayan a repetir los elementos de ambos conjuntos o del conjunto nuevo generado, porque todas estas funciones son funciones que retornan un vector. Bien, y todos estos datos de conjunto los estamos almacenando en un vector, llámese una colección, ¿cierto? Que un conjunto no deja de ser eso. Un conjunto vendría siendo la colección de elementos que comparten cierta característica, y un vector, o un arreglo, mejor dicho, un arreglo por lo menos en el lenguaje C++, vendría siendo también esto mismo: una colección de elementos que comparten la misma característica, del mismo tipo. Y en este caso esta función retorna un arreglo, retorna un vector. Así que eso en cuanto a las funciones que operan con conjuntos. Entonces, nuestro menú, ¿cierto? El clásico menú que tenemos. 5, opción 5 me dice ver ejemplo de dangling reference. Y acá me va explicando un poquito qué va pasando. A continuación veremos el esquema de ejemplificador de dangling reference. En la memoria se han creado dos punteros: se crea el puntero X y el puntero Y. Se le asigna una dirección de memoria, ¿cierto? Al puntero X se le asigna un valor. El valor de X, o sea, una vez que se le asigna el espacio de memoria X, nos indica que es 0. Nos indica la dirección de memoria de X, la dirección de memoria de Y, que bien ven están secuenciadas. Se asigna el valor 6 a X, ¿cierto? Al puntero X, y luego Y apunta a X. O sea, tenemos un puntero de un puntero. Pero el valor de lo apuntado por X es 6, ¿cierto? Y el valor de lo apuntado por Y también es 6. Ahora vamos al... ha sido deliberado, ¿cierto? Con la opción, la función free,
con la función free hemos liberado este puntero de estar apuntando a esa dirección de memoria. ¿Cuál? El puntero X en específico. El puntero X ha sido liberado, pero el puntero Y resulta que sigue apuntando a X. Podrían revisarlo mejor también en otros compiladores, como es en el caso de CodeBlocks. Bien, para esta ejemplificación. Y para evitar cualquier problema, ¿cierto? En un futuro, lo que nos está diciendo es que debiésemos apuntar el puntero, luego de liberarlo, apuntarlo a null, para evitar problemas como el puntero colgante, ¿cierto? Dangling reference, o en la referencia a cierto dangle. Eso habría sido todo por hoy. Nos despedimos con mi compañero Diego. Los estamos viendo en una nueva oportunidad. Y bye bye. Un gusto. Ahí nos vemos.